Muy buenos días, profesora y compañeros. El día de hoy, mi grupo conformado por María Gabriela Costa, Lijen Baxter, Jessica Vázquez, Erika Zucato y mi persona, Paola Palacios, les vamos a exponer los casos especiales de concordancia. En este video mostraremos algunos casos especiales de concordancia, como son la del adjetivo con títulos y tratamientos de cortesía, la del verbo cuando se refiere a varios sustantivos, el uso de infinitivos como sustantivos, el sujeto de un sustantivo colectivo, la concordancia entre un verbo y un sujeto, los usos de los verbos con se, uso de verbo haber y hacer, las correspondencias en la forma atemporal de los verbos y entre el verbo principal y el subordinado, además del sí condicional seguido del verbo en forma potencial y el uso de una de las formas no personales del verbo, gerundio. En este video buscamos reconocer y emplear de forma adecuada la concordancia gramatical, la cual es la relación entre los elementos de una oración que permiten que ésta tenga un sentido completo. Además, tenemos como objetivo resaltar la importancia que tiene en nuestro idioma y dominar los casos especiales de dicho tema. La información presentada en este trabajo fue obtenida de distintas fuentes bibliográficas como el diccionario, libro español, internet, PDF y otros, buscando así la presentación de un material didáctico con información de fácil entendimiento y resumida, manteniendo sus elementos fundamentales. La concordancia es fundamental, ya que ayuda a los lectores a comprender lo que deseamos explicar en la redacción o en lo que queremos decir. Reconocer y emplear de forma adecuada la concordancia gramatical es elemento fundamental del buen manejo y dominio de nuestro idioma. Concordancia del adjetivo con títulos y tratamientos de cortesía. Los títulos y tratamientos concuerdan con adjetivo masculino o femenino, dependiendo del sexo de la persona a quien se aplican. Ejemplos: Su Majestad es muy atento, atenta. Usted ha sido invitado, invitada. Concordancia del verbo cuando se refiere a varios sustantivos. Es cuando varios sustantivos pueden considerarse como un todo unitario y concertar en singular. Ejemplos: la oferta y demanda de la mano de obra panameña registra una gran mejoría en los últimos años. La entrada y salida de buses será restringida durante este fin de semana. En los ejemplos anteriores, los verbos podrían ponerse también en plural. Si separamos los sustantivos anteponiendo a cada uno de ellos el artículo o un demostrativo, la concordancia en plural tiende a imponerse, como por ejemplo: la oferta y la demanda de la mano de la obra panameña registran una gran mejoría en los últimos años. La entrada y la salida de buses serán restringidas este fin de semana. Ahora vamos a ver el uso del infinitivo como sustantivos y cuando estos se reúnen como sujetos. Dos o más infinitivos pueden reunirse como sujetos de un verbo en singular, sobre todo si van sin artículo, y si el artículo se antepone solo al primero de ellos. Es decir, en el momento en el que nos encontremos frente a una oración cuyo verbo esté en singular, podemos reunir como sujeto a los verbos en infinitivo. Ahora podemos observar dos ejemplos. El primero nos dice: el amar y sonreír despierta al espíritu dormido. Observamos que amar y sonreír son nuestros infinitivos que actúan como sujetos ante un verbo en singular, el cual es despierta. En nuestro segundo ejemplo, sucede lo mismo. Leer y jugar son nuestros infinitivos que actúan como sujeto hasta ante nuestro verbo en singular, el cual es relaja. Ahora veremos el caso cuando el sujeto es un sustantivo colectivo. Cuando nos encontramos frente a una oración donde el sustantivo colectivo esté en singular, llámese sustantivo colectivo a grupo, multitud, banda, banco, manada, fila e incluso gente, el verbo irá también en singular. Veamos algunos ejemplos. El primer ejemplo nos dice: un grupo decidió protestar en la calle. Observamos que grupo es nuestro sustantivo colectivo refiriéndose a un grupo de personas. Sin embargo, nuestro verbo decidió está en singular. En nuestro segundo ejemplo dice: una fila de flores adorna la finca. La fila se está refiriendo al grupo de flores y es al este sustantivo colectivo estar en singular, nuestro verbo adorna también debe estar en singular.
Concordancia entre el verbo de la oración y el sujeto. Ambos elementos deben concordar en número y persona. Si el verbo está referido a dos sujetos en singular, el verbo debe ir en plural. No son recomendables las construcciones donde estos accidentes no guardan dicha relación. Un ejemplo puede ser: se construirá en este lugar un dique y una central hidroeléctrica. Este es incorrecto, ya que el verbo construirá está en singular y tiene dos sujetos en singular, que son un dique y una central hidroeléctrica. El correcto sería: se construirán en este lugar un dique y una central hidroeléctrica, porque el verbo construirán está en plural y tiene los dos sujetos en singular. Otro ejemplo puede ser: no vino, por razones desconocidas, ni él ni su representante. Este es incorrecto, porque el verbo vino está en singular y tiene dos sujetos singulares, que son él y su representante. El correcto sería: no vinieron por razones desconocidas, ni él ni su representante, ya que el verbo está en plural, que sería vinieron y tiene dos sujetos singulares. Dos usos de verbos con se: según refieran a objeto, según refieran a persona. Estas construcciones son las que utilizamos cuando no queremos referir a quién es el que realiza la acción. Para entender esto, figuremos el siguiente ejemplo. Mariela vendió todos los juguetes frente a se vendieron todos los juguetes. Ambas oraciones están refiriendo a objetos, que en este caso serían juguetes. En la primera oración se ve explícitamente quién es el que vendió los juguetes, que sería Mariela. En la segunda oración no, ya que el verbo con se absorbe, por decirlo así, a la presencia del sujeto, que sería Mariela. En estos casos, el verbo debe concordar en número con la estructura a la que se refiere. Un ejemplo puede ser: se vende casas y terrenos, que es incorrecto, y el correcto sería: se venden casas y terrenos. En tanto que cuando los verbos con se refieren a personas, deben ir siempre en singular, seguidos de la preposición a. Un ejemplo puede ser: mañana se designarán los reemplazantes, que es el incorrecto. Mañana se designará a los reemplazantes, que este es el correcto. Tengamos en cuenta que en estos casos también se nos hace imposible, o por lo menos lo explícitamente escrito, quién o quiénes son los que reemplazarán. Uso de los verbos haber y hacer con valor impersonal. Cuando el verbo haber no forma parte de un verbo compuesto, es decir, el que va seguido de un participio, como por ejemplo había comido, he cantado, había viajado, y forma parte del paradigma verbal del español, es ocasionalmente impersonal y es usado para exponer un estado del mundo o una situación que se presenta en el mundo conocido. En un ejemplo como hubo muchos problemas en la institución, no comunicó quién pudo haberlos generado, sino simplemente lo que estaba presente. Asimismo, vemos que estas estructuras no están seguidas de un participio, sino de una estructura nominal. Cuando esto sucede, el verbo haber debe ir siempre en singular, sea el tiempo y mudo que sea. Lo mismo hemos de sostener respecto del verbo hacer. Únicamente es utilizado para comunicar el paso del tiempo y fenómenos climáticos en general. Solo en estos casos, el verbo en cuestión debe ir siempre en singular. Como ejemplo, tenemos lo siguiente: hubieron serios daños. La forma correcta sería hubo serios daños. Hoy han habido muchos expositores. La forma correcta sería hoy ha habido muchos expositores. Hace 3 años que murió. La forma correcta sería hace 3 años que murió. Hicieron intensos fríos en la semana. La forma correcta es hizo intensos fríos en la semana. Y habían nevado muchos días seguidos. La forma correcta sería había nevado muchos días seguidos. Correspondencia en la forma temporal de los verbos. Cuando los hechos de distintas oraciones indican hechos simultáneos, debe existir una correspondencia temporal, presente o pretérito. Es incorrecto decir llegaron al lugar de la explosión, advierten en peligro de derrumbe, pero no les importó. La forma correcta sería llegaron al lugar de la explosión, advirtieron el peligro del derrumbe, pero no les importó. Correspondencia entre el verbo principal y el subordinado. Explicación. La norma recomienda que entre el verbo principal de un enunciado y su parte subordinada
debe de existir una relación de tiempo entre los modos indicativo y subjuntivo. Ejemplo, no es correcto decir los invitaba a que bajen del auto. Es correcto decir los invitaba a que se bajaran del auto. El sí condicional seguido del verbo en forma potencial. Explicación. No es recomendable utilizar la conjunción sí, ya que es usada para encabezar una condición que va acompañada del verbo en forma potencial, es decir, los terminados en día. Ejemplo, no es correcto decir si podría, paso por tu casa. Es correcto decir si puedo, paso por tu casa. Uso del gerundio. No se recomienda utilizar el gerundio para indicar una acción posterior a la del verbo principal. También puede significar anterioridad o simultaneidad. Y por último, debe evitarse esta forma derivada del verbo para caracterizar un sustantivo. Ejemplo, no es correcto decir la resolución proponiendo cambios. Es correcto decir la resolución que propone cambios. La concordancia es el empleo correcto de la relación entre los sustantivos y adjetivos y entre sujetos y verbos. Es sumamente importante y necesaria para que haya sentido y estética en una frase u oración. Cumpliendo el objetivo de reconocer y emplear de forma correcta la concordancia, se puede decir que esta nos ayuda a tener una mejor ortografía y hemos aprendido a utilizar de una mejor manera los adjetivos, sustantivos y verbos en nuestro lenguaje cotidiano. Muchas gracias por su atención. Esperamos que este video haya sido de su agrado y en él haya conseguido información de valor para su enriquecimiento lingüístico.